Buenas noches, profesor. Vamos a presentar la arquitectura del sistema Cordillera. Este sistema nace para resolver un problema real. Las empresas con múltiples equipos necesitan un lugar centralizado para gestionar y hacer seguimiento de sus indicadores de desempeño, que llamaremos KPI. Sin una herramienta así, el seguimiento se hace de forma manual y descoordinada. Para resolver esto, dividimos el sistema en tres partes independientes según el área del negocio. Primero, la gestión de áreas y usuarios. Segundo, el catálogo de las KPI. Y tercero, la gestión de metas. Cada parte se convirtió en un microservicio autónomo, lo que nos permite escalar cada componente de forma independiente sin afectar al resto. En el diagrama que ven se observa la arquitectura completa. El sistema tiene 4 componentes principales en el backend. Primero, el servidor de registro llamado Eureka, que lleva el control de dónde está cada microservicio. Por segundo, el gateway, que es el único punto de entrada del frontend. Tercero, los 3 microservicios independientes, el de áreas, el de KPIs y el de metas. Y en último lugar, el frontend en React. Cada componente tiene una responsabilidad definida y comunicación unidireccional. El frontend solo habla con el gateway y el gateway es quien se coordina con los microservicios. Esto garantiza una separación limpia entre capas. El servidor de registro, que en nuestro caso implementamos con Eureka, funciona como una agenda dinámica del sistema. Cuando un microservicio se levanta, se registra automáticamente en este servidor informando su nombre y su dirección de red. Cuando el gateway necesita comunicarse con algún microservicio, no tiene la dirección fija en el código. Le pregunta a Eureka dónde está y Eureka lo responde con la ubicación actual. Esto es fundamental en microservicios porque los servicios pueden cambiar de dirección o replicarse en múltiples instancias. Lo usamos porque está integrado nativamente con Spring, lo que simplifica enormemente la configuración. En nuestro proyecto, el servidor de registro funciona correctamente. Ven en pantalla los 4 servicios registrados, que son el gateway y los 3 microservicios. La ventaja principal es que si mañana necesitamos 2 instancias del servicio de KPI, porque tiene mucha demanda, Eureka lo detecta automáticamente y el gateway puede repartir la carga entre ambos. La desventaja es que si el servidor de registro no está levantado, los microservicios no pueden registrarse y el gateway no puede encontrarlos. Por eso siempre se levanta primero que cualquier otro servicio. La configuración del servidor de registro es muy sencilla. Si en algún momento necesitamos cambiar el puerto donde corre, solo modificamos el archivo de propiedades del servidor y actualizamos la URL en cada microservicio. Cada microservicio usa el patrón de autorregistro. El mismo se encarga de anunciarse al servidor cuando arranca. Esto se configura con la propiedad que ven resalta qué es el microservicio que debe registrarse y en qué dirección encontrar el servidor de registro. El servidor de registro se encuentra en la carpeta Eureka Server dentro del repositorio del proyecto. Pueden descargarlo clonando el repositorio completo. La dependencia que lo convierte en un servidor de registro es esta que ven resaltada en el archivo de dependencia. Con eso y las anotaciones, la clase principal está listo para funcionar. Para levantar el servidor de registro, abrimos una terminal a la carpeta del proyecto y ejecutamos maven con el comando de arranque. Aquí se puede ver que la consola muestra los logs de inicio y finalmente confirma que está corriendo. Navegamos a localhost puerto 8761 en el navegador y aparece en el panel de control del servidor de registro de Eureka. Aquí verán todos los microservicios que se van registrando a medida que se van levantando uno a uno. Vamos ahora a los microservicios. Cada uno cubre una necesidad específica del negocio. El microservicio de área gestiona el directorio organizacional, las áreas de la empresa, los equipos dentro de cada área y los usuarios del sistema. Las reglas de negocio son claras. Un usuario pertenece a un solo equipo, un equipo pertenece a una sola área, y solo los administradores pueden crear o modificar usuarios. El microservicio de KPI es el catálogo de indicadores. Aquí se definen todos los indicadores disponibles en el sistema, cada uno con su nombre, tipo y unidad de medida. Solo puede tener 3 tipos: financiero, de cumplimiento y operacional. El microservicio de metas es el corazón de nuestro negocio. Aquí asociamos los indicadores con los equipos y se les asigna un valor objetivo. Cuando se registran mediciones reales, el sistema va a calcular automáticamente el porcentaje de cumplimiento dividiendo el valor medido por el valor objetivo. Las reglas son: no se puede crear una meta para un indicador que no existe en el catálogo
y el cálculo de cumplimiento es siempre automático, no es manual. El procesamiento de datos siempre son 3 capas. El controlador recibe la petición del cliente y la pasa al servicio. El servicio aplica las reglas de negocio y las validaciones. El repositorio se encarga de guardar o recuperar los datos. Las validaciones ocurren en la capa de servicio. Por ejemplo, antes de crear una meta, el servicio verifica que el indicador referenciado existe en el catálogo de KPIs consultando al otro microservicio. Y los casos de uso específico de cada microservicio son: Tag gestiona el directorio, KPI gestiona el catálogo y Meta gestiona los objetivos y su seguimiento. La estructura de carpetas es idéntica a los 3 microservicios, lo que facilita el mantenimiento. Tienen 5 paquetes principales. El paquete de controller contiene los controladores que exponen los endpoints. El paquete service tiene la lógica de negocio. El paquete de repository tiene las interfaces de accesos a datos. Y el paquete mother tiene las entidades. El paquete exception tiene todos los manejadores de errores. Esta uniformidad nos permite que cualquier desarrollador del equipo pueda trabajar en cualquier microservicio sin tener que aprender una estructura nueva. Cada microservicio declara en su archivo de dependencia exactamente las librerías que necesita. Las dependencias comunes a todos son la web para exponer servicios red, la de datos para persistencia, la del cliente de registro para conectarse a Eureka y la del módulo de salud para monitoreo. El microservicio de metas además incluye la librería de resiliencia, que es la que implementa el disyuntor para tolerar fallos en los otros servicios. Los controladores de cada microservicio exponen una API que está bien definida. Podemos ver el controlador de KPIs como ejemplo. Tiene un método para obtener todos los KPIs que responden con un código 200 y todo va bien. Tiene otro para obtener un KPI por subidentificador que responde 404 si es que este no existe. Y tiene uno para crear un nuevo KPI que responde 201 cuando se crea exitosamente. Esta convención de código de respuesta es buena práctica que mejora la comunicación entre el cliente y el servidor. Cada código tiene un significado estándar que cualquier cliente puede interpretar. Los métodos de seguridad de los microservicios son indirectos. Ningún microservicio es accesible directamente desde Internet. Solo el gateway puede comunicarse con ellos. Esto reduce la superficie de ataque. Un atacante que intenta acceder directamente al microservicio de área no podrá hacerlo porque está en una red interna. El gateway es el único que valida el token de seguridad antes de enrutar la petición. En el microservicio de KPIs aplicamos el patrón de fábrica. Esta clase recibe el tipo de KPI como texto y devuelve el objeto del tipo correcto. La ventaja de este patrón es que si mañana, por ejemplo, necesitamos agregar un nuevo tipo de KPI, solo se va a modificar esta fábrica sin tocar ningún otro componente del sistema. En el microservicio de metas aplicamos el patrón de disyuntor que vemos en detalle más adelante. Y en el gateway usamos el patrón de punto de entrada único, donde toda la lógica de coordinación está centralizada. El archivo de configuración de cada microservicio define 3 cosas clave: el nombre del servicio, que es cómo se identifica ante el servidor de registro, el puerto donde se escuchan peticiones, y la dirección del servicio de registro al que debe conectarse. Si necesitamos cambiar el puerto o mover el servidor de registro a otra dirección, solo modificaremos este archivo sin tocar ningún código. Para levantar cualquier microservicio, entramos a su carpeta y ejecutamos el mismo comando de arranque. Podemos ver en la consola que se muestra el proceso de inicio y al final confirma que está corriendo en su web. Si van al panel de control del servidor de registro, se puede ver que el servicio aparece automáticamente. Esa es la prueba de que el autorregistro funciona correctamente. El manejo de excepciones está centralizado en cada microservicio. Hay una clase especial que intercepta todos los errores que ocurren en cualquier parte del servicio. Esta clase captura la excepción, la transforma en un mensaje claro y devuelve la respuesta con el código de error apropiado. Así evitamos que los errores internos del servidor se expongan directamente al cliente con mensajes confusos. Las buenas prácticas que aplicamos en todos los microservicios incluyen el uso correcto de los códigos de respuesta. Usamos 201 cuando creamos un recurso nuevo, 200 para consultas exitosas, 404 cuando el recurso no existe,
400 para datos inválidos desde el cliente y 503 cuando un servicio dependiente no está disponible. También seguimos la convención de que los controladores son delgados. Reciben la petición, la delegan al servicio y retornan la respuesta. La lógica del negocio siempre está en la capa de servicio. El disyuntor es el mecanismo que evita que el fallo de un microservicio provoque una cascada de errores. Lo configuramos con una anotación en el método que llaman microservicio remoto. Si ese método falla repetidamente, el disyuntor se va a activar y en vez de seguir intentando, va a llamar al método de respaldo que devuelve un estado degradado con un mensaje descriptivo. Podemos ver que también aplicamos los códigos de respuesta HTTP, 201 para creación, 503 para servicio no disponible y 400 para las peticiones inválidas. Para el seguimiento interno, cada microservicio genera registros automáticos de las operaciones y de los errores. ¿Ven cómo cada petición queda registrada con su resultado? Habilitamos el módulo de salud que expone un punto de control en la ruta actuator/Hertz. Cuando navegamos en esa dirección obtenemos el estado actual del servicio en formato JSON, incluyendo si su base de datos está disponible. Para garantizar la calidad del código implementamos 30 pruebas automatizadas. ¿Ven que en todas están en verde? Lo que significa que todas pasaron. Las pruebas están divididas en 3 tipos: 8 pruebas unitarias que prueban componentes individuales de forma aislada, 17 pruebas de integración que verifican la comunicación entre componentes y 5 pruebas de extremo a extremo que simulan el flujo completo de un usuario. 0 fallos, 0 errores. La seguridad es fundamental en un sistema que maneja datos sensibles. Por eso utilizamos token de autenticación, ya que permite validar la identidad del usuario sin que el servidor almacene información entre cada solicitud. Además, son un estándar de la industria y funcionan muy bien en arquitecturas con múltiples servicios. El proceso de generación del token ocurre cuando el usuario hace login exitosamente. La clase encargada de la seguridad recibe el nombre de usuario, el rol, el nombre completo y los identificadores del área. Y con eso genera un token firmado digitalmente. La firma usa una clave secreta que solo conoce el servidor. Si alguien diera a modificar el token, la firma queda inválida y el servidor lo va a rechazar. La configuración se hace en esta misma clase, donde definimos la clave secreta y el tiempo de expiración del token. La validación del token ocurre en cada petición que llega al gateway. El filtro de seguridad extrae el token del encabezado de la petición, verifica la firma con la clave secreta, comprueba que no hay expirado y extrae el nombre de usuario para compararlo con el que declara el token. Si cualquiera de estas verificaciones falla, la petición es rechazada inmediatamente con un error de acceso denegado, sin llegar a ejecutar ninguna lógica de negocio. El enrutamiento de peticiones con seguridad funciona así. Cada petición pasa primero por el filtro de seguridad antes de llegar al controlador. Si la ruta es pública, como el endpoint de login, pasa directamente. Si es una ruta protegida, el filtro le va a exigir un token válido. Una vez que el token es validado, los datos del usuario quedan disponibles para que el controlador decida si tiene el rol correcto para la operación que solicita. Por ejemplo, que solo los administradores puedan crear nuevas metas. El gateway es el punto de entrada único del sistema. Su función principal es recibir la petición del frontend, verificar la seguridad y coordinar la respuesta agregando datos de los distintos microservicios. El frontend nunca habla directamente con los microservicios, solo habla con el gateway, y el gateway es quien sabe a quién preguntar según lo que necesite. Los componentes del gateway son el controlador de autenticación que maneja el login, el controlador principal que sirve el dashboard y las operaciones de escritura, el cliente de microservicio que se comunica con los 3 servicios del backend, la clase de seguridad que genera y varía los tokens y la configuración de Spring Security que define qué rutas son públicas y cuáles no. El gateway controla el acceso según el rol de usuario. Un administrador ve toda la información, un jefe solo la de su área y un colaborador únicamente la de su equipo. Este filtrado se realiza automáticamente usando los datos del token antes de enviar la respuesta. En una arquitectura con múltiples servicios, el monitoreo no es opcional. Si un servicio falla y no lo detectamos, podemos tener usuarios afectados sin que lo sepamos. Habilitamos el módulo de salud en cada microservicio, accesible en la ruta de control de estado. Si un microservicio falla, el disyuntor en el gateway lo detecta y activa el método de respaldo, que devuelve un estado degradado al front con el nombre del servicio afectado para que el usuario sepa qué parte del sistema no está disponible. Cuando un microservicio falla, el gateway lo detecta mediante el disyuntor y registra el error. El estado del servicio cambia a inactivo y en el frontend
el usuario ve una alerta indicando que esa función no está disponible temporalmente, mientras el resto del sistema sigue funcionando. Para mejoras futuras tenemos identificado integrar herramientas de visualización de métricas en tiempo real, lo que nos daría paneles gráficos al comportamiento de cada servicio. Por ahora el módulo salud y los registros de consola nos permiten detectar y diagnosticar problemas de forma efectiva a través de nuestro panel de admin. Elegimos React porque es una de las tecnologías más utilizadas para crear interfaces modernas y dinámicas, permitiendo actualizar la información sin recargar la página, y además el frontend adapta las opciones según el rol de usuario. Por ejemplo, el botón para crear una meta solo se muestra a administradores y jefes de área. Esto mejora la experiencia del usuario, mientras que la seguridad sigue siendo válida por el backend. Las buenas prácticas en el frontend incluyen usar componentes funcionales con las herramientas modernas de React, separar la lógica de la llamada HTTP en archivos de servicio independiente y organizar el código por funcionalidad. Usamos JavaScript moderno con la sintaxis más actual, lo que nos da acceso a características que hacen el código más legible y fácil de mantener. La seguridad en el frontend funciona en dos niveles. Primero, el token se guarda en el navegador y se envía automáticamente cada solicitud. Segundo, las rutas privadas impiden el acceso sin un token válido, redirigiendo al usuario al inicio de sesión. Si se agrega una nueva sección protegida, solo se configuran las rutas y los roles autorizados. Cuando una petición no recibe respuesta, el frontend tiene un tiempo límite de espera de 5 segundos. Si se supera este tiempo, muestra un indicador de carga y luego un mensaje al usuario que indica que el servicio no está disponible en ese momento. Los tiempos de respuesta que definimos como estándar son carga inicial menor a 3 segundos en una conexión normal y las interacciones del usuario deben reflejarse en menos de medio segundo. Definimos que la interfaz debe cargar rápidamente y responder de forma ágil a las acciones del usuario. Si una operación tarda más, se muestra un indicador de carga. Para el seguimiento de errores usamos registros en el código y como mejora futura planeamos integrar una herramienta que capture errores de producción con mayor detalle. El manejo de excepciones en el frontend traduce los códigos de error técnicos a mensajes comprensibles para el usuario. Si el backend responde con acceso denegado, el frontend muestra "no tienes permiso para realizar esta acción". Si el servicio no está disponible, muestra otro mensaje que dice que el servicio no está disponible en estos momentos, que se intente más tarde. Esta capa de traducción es fundamental para que el usuario entienda qué pasó sin necesidad de conocer los detalles técnicos del error. Con esto finalizamos la presentación de la arquitectura del sistema Cordillera. Revisamos los microservicios, la seguridad con token, el gateway, la tolerancia a fallos, el monitoreo y el frontend en React. Muchas gracias por su atención.